Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por ese ratico que pasamos en alabanza y adoración, porque debería ser más, Señor, pero por cuestiones de orden, de organización, pues es un rato, Señor, pero gracias. Gracias porque eso nos prepara para la palabra, eso nos trae refrigerio, nos trae paz, nos trae gozo. Y yo te doy gracias, Señor, porque es un momento espectacular. Ahora viene la parte tuya, Señor. Y yo te suplico que abras nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, y poderla poner por obra. No permita, Señor, que salgamos igual, Señor. Tenemos que salir con compromisos de vida para contigo. Y Padre Celestial, lo mismo en los niños. Padre, bendice las maestras de los niños, las que van a repartir la palabra, Señor. Bendíceme, Señor, que no sea mi ser humano, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu a través de mí, Señor, que traiga una palabra de exhortación, de refrigerio, de ánimo, lo que tú vayas a hacer en cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Listo? Entonces los niños pueden pasar a su clase y los adultos podemos abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36. Mateo, capítulo 26, versículo 36. A mí me prometió Haider un agua y no la veo. Listo. Cuando lo tengamos, nos colocamos sobre nuestros pies. Recuerde que eso no tiene nada místico ni de superpoderes, pero sí nos gusta reverenciar la palabra. ¿Listo? Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Listo? ¿Estamos? Ok. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Gracias, Heider. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que nos trae. Ok, sentémonos y vamos a estudiar la palabra. Levanten la mano los que estuvieron el miércoles. Bueno, algunos. Entonces, a los demás, pues les voy a pedir que me disculpen, pero voy a estar repitiendo mucho que algunas cositas de las que vimos el miércoles, porque el miércoles pues la prédica fue corta, pero era precisamente por eso, porque el Señor me había dado una palabra y pues eso en una sola prédica nos dormimos aquí todos, ¿cierto? Entonces había que cortarla un poquito, ¿sí? Entonces hoy vamos a conectar la prédica del miércoles y la de hoy. Yo le voy a estar contando qué fue lo que dijimos. Yo le sugiero, si tiene la posibilidad, busque la prédica en YouTube y la ve para que usted me entienda lo que le estoy diciendo hoy. De todas maneras yo le voy a hacer referencia pues, pero como para que usted quede como más empapado de toda la idea general. Muy bien, entonces el miércoles hablábamos de la adversidad, ¿sí? Decíamos que la adversidad era parte del paquete, ¿cierto? Y que en vez de estar peleando con la adversidad y estar queriéndola alejar de nosotros y estar huyéndole a la adversidad, teníamos que entender que la adversidad era parte de la vida cristiana, ¿cierto? Y que nosotros teníamos que entender que también era provocada por Dios, independiente de la herramienta que use,
la adversidad es provocada por Dios y veíamos que era para mostrar su soberanía, ¿sí? Que eso hacía parte de la soberanía de Dios, ¿cierto? Ok. Entonces eso era como lo que más hablábamos allí. Y ya nosotros entonces, cuando estamos en adversidad, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nosotros estamos en adversidad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Orar, ¿cierto? Orar. Eso es lo que corresponde, ¿sí? Y aquí Jesús está orando. Entonces vamos a mirar porque ahí nos va a tocar también, como hemos venido viendo con la soberanía de Dios, nos va a tocar cambiar un chip, porque hay algo que nosotros, hay cosas que nosotros no estamos haciendo bien, hay algo específico que lo vamos a ver hoy, que no estamos haciendo bien en cuanto a la oración frente a la soberanía de Dios. Y entonces nos va a tocar cambiar ese chip. ¿Listo? Ok, muy bien. El título de la prédica se titula, Aquí se hace lo que yo obedezco. Desafortunadamente, esa frase se utiliza mucho en el chiste, ¿cierto?, del matrimonio. Resulta que eso no es gracioso, ni debe darnos gracia, ni lo debemos aprobar, ni lo debemos repetir. No, en un hogar se hace lo que el hombre dice. El hombre es la cabeza. Ah, lo que pasa es que hay que saber ser cabeza, eso es otra cosa. Listo, perfecto. Ok, pero quise colocarle ese nombre precisamente por eso, porque ya eso está muy dentro de nosotros. Aquí se hace lo que yo obedezco y aplica mucho para lo que vamos a ver. Ok, muy bien, versículo 36. ¿Qué dice? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Yo pensé, ¿cierto?, que de pronto la palabra orar al referirse a Jesús, pues de pronto podía ser diferente. Y resulta que no, es la misma palabra, proseukomai, suplicar, pedir. ¿Listo? O sea que ¿a qué va Jesús a orar? O sea que Jesús va a pedir. ¿Listo? ¿Y nosotros normalmente qué hacemos cuando oramos? Pedimos. Ah, entonces venga, hasta ahí vamos bien. Eso no está mal, ¿cierto? Nosotros podemos pedirle a Dios. ¿Listo? Okay. Versículos 37 y 38. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Según eso, mi alma comenzó a entristecerse, ¿cierto? ¿Cómo es que más lo dice? A angustiarse. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces Jesús en ese momento está pasando por una adversidad. ¿Sí? ¿Recuerdan el significado de la palabra adversidad? Se lo recuerdo. La palabra es ra, que significa dolor, angustia, aflicción, malestar, ¿cierto? Cosa mala. Ok. Entonces, ¿cómo está? Porque hoy nos vamos a concentrar en Jesús. ¿Cómo está Jesús aquí en este momento que va a orar? En angustia, en calamidad, en aflicción, en adversidad. Ok, muy bien. Normalmente cuando usted y yo estamos en adversidad, ¿cómo está nuestro corazón? Triste, angustiado, ¿cierto? Afligido, y ya así, ya aquí sí nos separamos un poquito de Cristo, porque ya aquí nosotros sí tenemos normalmente miedo, ¿cierto? Tenemos temor. Ok, muy bien. Entonces digamos que ahí vamos a la par con Jesús. ¿Listo? Una adversidad y entonces oramos. Muy bien. Y nuestro corazón está horrible. Ok, entonces nosotros ¿qué hacemos en una situación de esas? Eso es con oración. Ore. La oración tiene poder. La oración es la solución. Sí, pero no. O sea, sí es eso cierto lo que nosotros declaramos, pero ahí hay que corregir algo. ¿Listo? Ok.
Entonces vamos a empezar a descubrir unas diferencias entre la oración y la acción de Jesucristo con la oración y la acción nuestra. Y en esas diferencias es donde nos vamos a centrar. ¿Listo? Porque yo creo que ya está claro. Y eso es, pues eso está en nosotros. Tengo adversidad, oración. Listo. Perfecto. Muy bien. Incluso este mismo texto en Lucas, en el capítulo 22, versículo 39, cuando inicia, Lucas hace una referencia allí. Como Lucas es médico, entonces un poquito más detallista. Y dice incluso ese primer versículo, como solía. Es decir, entonces en Jesucristo la oración es habitual. Y se supone que entre nosotros los cristianos, la oración es habitual. Ok, muy bien. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ok, entonces digamos que ahí seguimos teniendo ciertas similitudes. Postrado. Yo creo que usted y yo sabemos cómo nos postramos, cómo postramos nuestro corazón cuando venimos a orar. Yo creo que ahí vamos bien, ¿cierto? Ok. Me llama la atención cómo lo dicen varias versiones, ese pedacito. Dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Listo. Si es posible, no me dejes tomar esta copa, la palabra de Dios para todos. Si es posible, líbrame de este trago amargo, Dios habla hoy. Si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento, la nueva traducción viviente. Si es posible, no me hagas beber este trago amargo, la nueva versión internacional. Y si es posible, aparta de mí esta copa de amargura, la palabra versión hispanoamericana. Ok, ¿por qué le hago referencia en esto? ¿Sí? Entre varias versiones y todo. Porque Jesucristo tiene una petición específica. ¿Sí? Y usted y yo cuando vamos a orar, normalmente ¿qué tenemos? Una petición específica. Es decir, yo voy a orar por la sanidad de mi mamá, por la sanidad de mi papá, por el trabajo, voy a orar por esto. Normalmente yo oro por una petición específica. ¿Ok? Entonces, orar por una petición específica, eso es normal, eso es algo que nosotros hacemos, no hay problema con eso. Ok. Yo creo que lo hablábamos el miércoles también. Es obvio que nadie quiere una adversidad en la vida, ¿cierto? Y lo hablábamos. Pues yo no voy a estar feliz, ay, no, sí, que se muera mi papá, bravo, ¿cierto? Sí, no, que venga una quiebra, ay, qué emoción, qué rico vivir con una quiebra económica, ay, no, eso nadie lo quiere. Y mire que Jesús tampoco quería esa adversidad, ¿sí? Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces yo le pregunto, ¿Jesús quería pasar esa adversidad? No, no. Entonces, no querer pasar la adversidad es algo normal. ¿Sí? Es algo normal. Obvio, nadie quiere dolor, nadie quiere sufrimiento. ¿Listo? Ok. Pero como decíamos el miércoles, ya nosotros como cristianos ya hay algo que debemos cambiar en el chip. ¿Listo? Una era que la adversidad hacía parte de nosotros, ¿cierto? Y entonces yo ponía un ejemplo y decía, pero ¿por qué me colocaron el control así si a mí me gusta es aquí? Entonces decíamos, si esto turba mi corazón, esto se convirtió en una adversidad. ¿Listo? Ok. Muy bien, entonces ahora sí, empecemos. Devolvámonos un poquitico a Mateo 16, 21 allí. Ahí devuélvase unas hojitas para que miremos algo importante. Porque ya vamos a entrar a analizar más profundamente y vamos a encontrar las diferencias. Ya vamos a buscar las diferencias entre la oración y la acción de Jesús y la oración y la acción nuestra. Listo.
Capítulo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces, Dios nos anuncia a usted y a mí la adversidad. Es decir, eso es lo que quiero que miremos primero. ¿Por qué? Porque Jesucristo sabía de esa adversidad que venía. Y como nos estamos comparándonos con Jesús, yo le pregunto, ¿Dios nos anuncia la adversidad que se viene o la adversidad nos llega de repente? Nos anuncia. Dios nos anuncia la adversidad que se viene. Lo veíamos el miércoles. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lo veíamos el miércoles. Cuando llega una adversidad, yo debo considerar que Dios hizo lo uno como lo otro. Es decir, para que no haya, venga, es que dentro de la soberanía de Dios, todas las circunstancias están en su control. Ok. Le voy a poner un ejemplito sencillito. Quiebra económica. Listo, entonces llegó la quiebra económica. Pero Dios ya te mostró que la plata no te estaba rindiendo. Pero Dios ya te mostró que te estabas endeudando mucho. Pero Dios ya te mostró que la plata no te estaba alcanzando para nada. Y seguramente si es una quiebra económica de un hombre, de su negocio, seguramente ya la señora ya le cantaleteó y ya le dijo, no se gaste esa plata así, no compre eso, mire, ¿cierto? ¿Sí o no? El divorcio, se divorciaron. Pero ya Cristo, ya Dios te había mostrado, estamos peleando mucho, está sucediendo esto, pasó aquello, si no le prestamos atención a lo pequeñito, ok, muy bien. Entonces está claro, ¿listo? Dios nos avisa la adversidad. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque es que la oración aquí de Jesús, ¿sí? Y a diferencia nuestra, primera diferencia, la oración de Jesucristo aquí es preventiva, ¿sí? La oración de Jesucristo es preventiva. Si es posible, pasa. Si es posible, no me dejes pasar esa. Si es posible que no pase esa copa, ¿cierto? Es preventivo. Y resulta que la oración suya y mía es reactiva. Señor, sácame de esta quiebra. ¿Sí? Ok. Acuérdese que el miércoles veíamos, ¿sí?, que nosotros teníamos que aprender a ver el mover de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo que es importante que nosotros revisemos nuestra manera de orar en esa parte preventiva? Vamos con el ejemplo de la quiebra económica. Señor, dame dominio propio porque estoy malgastándome el dinero, estoy comprando cosas, ¿sí? Si ni siquiera le presté atención a eso que me estaba diciendo Dios, de que estaba malgastando el dinero, de que estaba comprando innecesariamente, de que no estaba ahorrando. Entonces yo no hago oración preventiva. ¿Por qué? Porque como no estoy pendiente del mover de Dios, estoy pendiente es por solucionar. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces no me doy cuenta qué es lo que Dios quiere en mí. Por eso es que Dios nos anuncia las cosas y nosotros nos perdemos esos anuncios. Y no que cuando ya llega el guanabanazo, ahí sí, ¡ay! Llegó la quiebra. ¿Qué voy a hacer? Y Dios es arriba como, pues yo ya te había dado pistas de lo que tenías que hacer. ¿Sí? Ahora, yo quiero que usted piense por unos segunditos en alguna adversidad que usted ya haya superado, ¿cierto? Y que lo tenga hoy en este lugar. ¿Listo? Porque yo le hablo de quiebra económica. Yo les he contado el testimonio. En 2007, el 30 de noviembre, el Señor me quita los 4 trabajos que tenía. Trabajaba en un colegio, en un instituto y en otro colegio y en otra parte. ¿Sí? Y ese mismo día, chao.
Ah, y entonces ahí aprendí que no me puedo gastar todo lo que tengo que ahorrar, que no todo me hace falta. Listo, ok. Entonces por eso le digo, piense en una adversidad que usted ya haya superado y dígame si lo que le estoy diciendo no es cierto. Dios le avisó de esa adversidad, ¿cierto? Pero usted nunca prestó atención. Entonces usted no pudo hacer oración preventiva, sino que ya fue oración reactiva. ¿Sí o no? ¿O es mentira lo que yo le estoy diciendo? ¿O solo me pasó a mí? ¿Cierto que no? A todos nos ha pasado. Una adversidad, wow, y resulta que fue porque no le prestamos atención a las pequeñas. Si esto me molesta a mí, esto es una adversidad que yo tengo que superar. Si esto me molesta a mí, esto es una adversidad que yo tengo que superar. Ok, muy bien. Entonces, repito, primera diferencia entre la oración que hace Jesús y nosotros, la oración de Jesucristo es preventiva. Nosotros tenemos que aprender a hacer oraciones preventivas, es decir, antes de una adversidad grandota que me dañe todo, Dios ya me ha avisado, entonces yo debo orar y actuar, ¿sí?, conforme a eso. Muy bien. Segunda diferencia, y yo creo que es la más importante. ¿Listo? Segunda diferencia, sujetar la petición a la voluntad de Dios. Entonces vamos a mirar, versículo 39, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y versículo 44 repitió las mismas palabras. Ok, entonces aquí viene el punto más importante, que es el que hemos estado hablando en estas prédicas, la soberanía de Dios. Y hemos hablado de que a nosotros nos cuesta sujetarnos, someternos a la soberanía de Dios, disfrutar de la soberanía de Dios, porque nosotros hacemos cosas que van en contra de la soberanía de Dios, ¿cierto? Y es lo que estamos como viendo en esta serie de prédicas sobre la soberanía de Dios. Muy bien. Por eso la prédica se titula "Acá se hace lo que yo obedezco". Y resulta que nosotros aquí también tenemos una dificultad. Y usted me va a decir, pero profe, yo cada que oro, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Sí? Yo creo que todos hacemos esa oración. Señor, que se haga tu voluntad. Ok. En este tema, yo siempre le he tenido mucho respeto a la oración por sanidad. Y ahora con estas cosas del COVID y no sé qué, le he tenido siempre mucho respeto a esa oración por sanidad. Es decir, porque le voy a colocar ese ejemplo porque yo creo que es el que más, en el que más se evidencia lo que le quiero dar a entender. Mire, cuando yo oro por sanidad, por mi ser querido, ¿yo qué quiero? Pues, que se sane. No, pues yo lo que quiero es que se sane mi ser querido, mi papá, mi hermano, mi tío, mi hijo, yo cuando... ¿Y si no se sana? ¿Y si Dios no lo quiere sano? ¿Y si Dios quiere que sufra un poquito más porque quiere trabajar algo con él? ¿Y si Dios permite que se muera? Y lo hablábamos el miércoles. Nosotros hasta febrero, ese COVID no entra a la iglesia y en el nombre de Jesús reprendemos y vea que no nos ha dado. Es que nosotros somos cristianos. Ah, sí. ¿Cuántos meses llevamos donde nos ha dado a todos? Ya pasó por aquí, ya falleció una persona, hospitalizado otro, grave otro tenemos en este momento. Y entonces, ya. No, es la voluntad de Dios. Y como veíamos el miércoles, lo que nos corresponde es considerar, es decir, reflexionar, mirar, vigilar, ¿qué es lo que quiere Dios con eso? Ok, muy bien. Entonces, sujetar la voluntad de Dios, sujetar la petición a la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Cómo es su reacción y la mía cuando Dios no me cumple o no me da la petición? Ya lo habíamos visto por allá cuando predicábamos sobre David. ¿Cómo es nuestra reacción?
de frustración, de decepción, de ira, de desconsuelo. Y les decía el miércoles, hasta nos hemos ido de la iglesia porque Dios no me cumple la petición. Hasta me aparto de Dios porque Dios no me cumplió la petición. ¿Sí? Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. ¿Sí? ¿O no? ¿Cierto? Nos ha pasado. ¿Sí? Ahora, yo no sé a ustedes, a mí me ha pasado. ¿Sí? No me cumplió mi petición. Hasta luego. Me fui como 7 años. Entonces, iglesia, ¿por qué? Porque es que en el fondo de nuestro corazón, por más que nosotros lo digamos, nosotros no sujetamos la petición a la voluntad de Dios, porque en realidad en el fondo lo que yo quiero es que Dios me cumpla la petición, porque nosotros somos tan conchudos que pues, ay, no estoy orando y no cambié tanto y no dejé de beber y no dejé de no sé qué y voy a la iglesia y me paro y predico y entonces, porque Dios no me cumple mi petición, ¿cierto? En el fondo de nuestro corazón nosotros queremos es que Dios haga nuestra voluntad. Por eso la prédica se titula Acá se hace lo que yo obedezco. ¿Listo? Porque en lo que nosotros debemos hacer es sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Listo? Y eso sí lo hizo Jesucristo. Recuerde, ¿cómo está el corazón de Jesús? Grave. ¿Qué petición tiene específica Jesús? No pasar esa copa. ¿Listo? Ok, muy bien. Diferencia número 3. Actuar conforme a la voluntad de Dios. Y ahí sí nosotros perdemos el año. Dios no me cumple la petición. Listo, entonces vamos a mirar lo de sanidad. Y qué pena con los presentes que les falleció su mamá y su papá, ¿cierto? Yo les he contado, el día que falleció mi papá, yo estaba predicando. Pues tenía que predicar y ese día se predicó. Pero a ver, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando la petición no se cumple? ¿Cierto? ¿Y cómo actuamos? Que ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo nos conducimos después de que Dios no me cumple la petición? Acuérdense cuando veíamos el texto de David. David está orando, ¿cierto? Para que el niño se salve. Sin embargo, él se concentra más en su relación con Dios. Definitivamente el niño muere, él se para de ayunar, se va, se viste, se organiza, pero se va a adorar a Dios, ¿cierto? Y sigue adorando a Dios. Ok, ¿cómo es nuestra actitud? Nosotros normalmente actuamos con la ira, con el dolor, con la frustración, y lo que yo les decía, y algunos hasta nos hemos ido, nos hemos apartado de Dios. Ok, muy bien. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, con él, mucha gente de espadas, le entregaba, le dio la señal al que yo besara, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Ok, muy bien. ¿Sí prendió? Sí, sí prendió. Entonces, lo que yo les quiero dar a entender es, ¿qué hizo Jesús? El Padre no cumple su petición. Marce, el video que hay ahí. Entonces, ¿qué hizo Jesús? El Señor no le cumple su petición, pero Él le dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Y Jesús actúa conforme a lo que Él está orando, es decir, que se haga tu voluntad. Y yo quiero que usted observe, yo he pasado este video en varias prédicas, yo quiero que usted observe y se concentre. Esta es la copa que está evitando pasar Jesucristo. Esta es la adversidad que Jesucristo está
intentando no pasar. Pero como sabe que la debe pasar y que se hace la voluntad desde Dios, él va y pasa la copa. Dale, Marcia. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchado. Su espalda digna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio al calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta. Titubea, pero aún anda. A que avance el soldado manda, es que su muerte está en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates. Es de espinas punzantes. Su cetro no es de diamante. Sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el Rey de Reyes, quien va a su coronación sin honor, amor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada. Y ese es el Rey de Reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le hincan rodillas los hombres más fuertes. Vuelve y cae en el piso. La cruz es muy pesada. La multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que aún te falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón. Llevar la cruz del rey le imponen de misión. El rey se levanta, la multitud aún más grita. Las viudas lloran y de su frente su sangre limpian. Los niños le tiran piedra, los jóvenes le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién es sano de su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, más par de soldados. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprenden y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le eligen. Porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando su ayuda rechazas, y el que latigas cuando su amor reemplazas, el que burlas cuando su poder subestimas, y el que desnudas cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, mas por tu amor resucita, porque no es quien tú quieres, él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en él
Él cree en ti, el que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu abrigo, en la soledad Él es tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo Él es tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es el capitán, Él es el judío, Él es el nazareno, Él es el padre, Él es el obrero, Él es el que niegas o Él es el que aclamas, Él es el que odias o Él es el que amas, Él es el Mesías, Él es el rabí, Él es el profeta, Él es el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo. Él es Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu verdadero amor, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. ¿Qué tal? Yo lo he visto 554.276 veces. Siempre me estremece. Es decir, volvamos ya acá. Esta era la copa que él sabía que iba a pasar. Obvio, ¿la quería? No. Pero él entendía la soberanía de Dios. Él entendía que Dios hace lo que quiere. Él entendía que Dios le ama. Él entendía que Dios quiere todo para su bien. Eso es lo que hemos dicho en todas estas prédicas de la soberanía de Dios, ¿cierto? Ok. Él entendía todo eso, ¿cierto? Ok. Él entendía que Dios nos bendice, ¿se acuerdan? Hoy y para siempre. Jesucristo entendía todo eso. Ok. ¿Cómo le parece a usted esa copa? ¿Usted y yo la beberíamos? Ya también se los he dicho en varias prédicas. Yo me mato, me hago morir, de pronto por mi hijo, pues sí. Pues él está más joven que yo estoy más viejo. Por mi mamá tiene 82, está más allá que acá. Por mi esposa, seguramente. Pare. ¿Sí? Por ustedes, no, yo los quiero mucho, los amo mucho y todo eso, pero yo morir por ustedes, no. Por un desconocido, no, pues menos, si no muero por ustedes que los conozco. ¿Sí me hago entender? Entonces, sí, esa era la copa que él quería evitar, pero que sabía que tenía que pasar. Ok, muy bien. Cristo resucitó. Usted puede seguir leyendo ahí tal cosa y nos lo decían en el video. Yo le recomiendo que se lea ese capítulo 26, 27, 28, eso es hermoso. Entonces, Cristo resucitó, está sentado a la diestra del Padre, está esperando que el Padre le ponga el mundo a sus pies, va a venir por segunda vez, pero ya a juzgar, y va a subir con su pueblo a reinar para siempre. Amén. Ok. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece eso? Y Él está vivo. Y usted y yo sabemos que Él está vivo. Lo cantábamos ahorita, te puedo sentir. Sé que está. Yo no canto con la voz del tocayo, pues, pero sí, sé que estás aquí. ¿Sí o no? Ah, cuando yo veo eso, ¿dónde queda entonces esta? ¿Valía o no valía la pena tomar la copa? ¿Por qué? Porque eso es soberanía de Dios. Y eso lo entendía Jesucristo. Entonces yo actúo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque yo sé que la voluntad de Dios es lo correcto para mi vida. Vamos a jugar a ser Jesús. Pongámonos en el papel de Jesús. Estoy sentado en el trono a la diestra del Padre, gobernando, reinando desde este momento. Estoy esperando para volver, para juzgar, a subir a reinar con mi pueblo.
¿qué pensaría yo como Jesús? Piense por un momento ahí, de esta copa. Aguada. Para como me bendijo mi padre, para lo que me dio mi padre, para como me tiene mi padre. Aguada. ¿Sí o no? Ah, pero ¿cómo la vemos ahorita que vimos el video? Eso lo estremece aún, ¿cierto? Eso es algo inmenso. Ah, pero cuando se somete a la voluntad de Dios y cuando se actúa sobre la voluntad de Dios, esa adversidad, nada. ¿O usted qué opina hoy de la adversidad que le dije yo ahorita que pensara? ¿Usted qué opina hoy de esa adversidad? ¿Ah? ¿Usted qué cree que voy a pensar yo si me llego a quedar sin trabajo? ¿Usted qué cree que yo voy a pensar si ya me quedé sin 4 trabajos y un poco de plata que me ganaba? ¿Qué voy a pensar yo si ahora me gano 4 veces menos y hago muchas cosas más? ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿sí me entiende? Que es que nosotros tenemos que cambiar el chip en la oración. Nosotros nos tenemos que convencer que lo que yo quiero es esto, pero que lo que más me conviene es que se haga la voluntad de Dios. Entonces, si tengo que pasar por esa adversidad, yo tengo que aprender a entender que eso es lo mejor para mí y que entre más rápido lo pase de acuerdo a la dirección de Dios, mejor me va a ir. Ahora, ¿eso es fácil? No, no es fácil. ¿Qué necesita de eso? Intimidad con Dios, como la que tenía Jesucristo, que solía orar. Entonces, eso me demuestra que la oración no es para que Dios haga mi voluntad. Ese es el pedacito del chip que nosotros tenemos que cambiar. La oración no es para que Dios haga mi voluntad. La oración no es para que Dios me solucione las cosas. La oración no es para yo vivir mejor. La oración es para que se haga la voluntad de Dios. La oración es para que yo me someta, para que yo venga, le confiese. ¿Cómo está el corazón de Jesús? Grave. La oración es para eso, para yo acercarme a Dios y contarle cómo está mi corazón, para yo acercarme a Dios y contarle qué es lo que yo quiero, cuál es mi petición específica. Pero hasta ahí, lo que Él haga es cuestión de Él. Ya lo que yo debo hacer es actuar conforme a esa voluntad. ¿Sí? Lo decíamos el miércoles, me pusieron el control así, ya está puesto así, ya sucedió, ya. ¿Qué voy a hacer? Ya. Y eso estorba mi corazón, me molesta, me fastidia. ¿Quién es el del problema? Yo soy el que tengo que venir con Dios y solucionar antes de que. ¿Sí me hago entender? Iglesia, entonces nosotros en la oración tenemos que cambiar ese chip, sujetar nuestra petición a la voluntad de Dios y actuar conforme a la voluntad de Dios sin que se pierda mi paz. Y ese es el tema que vamos a trabajar en la siguiente prédica. La paz dentro de la soberanía de Dios. Porque ahí también nosotros tenemos un enredito. Entonces, iglesia, mire. Lo que yo tengo que mentalizarme cuando estoy orando. Lo que Dios haga está bien para mí. Dios hace lo que quiere, yo lo debo aceptar, asumirlo, como lo hizo Jesús. Debo actuar conforme a esa aceptación.
Yo sé que Dios me ama, por lo tanto, lo que Él decida está bien para mí y es lo mejor. Y yo sé que Él me bendice hoy y para siempre. Y la adversidad hace parte de mi vida cristiana. ¿Sí ve cómo todo va encajando? Eso es entender la soberanía de Dios. Entonces ahora sí me entiende, sí me he hecho entender por qué yo les digo que nosotros no nos sujetamos a la soberanía de Dios. Nosotros tenemos problemas con la soberanía de Dios porque tenemos que cambiar todo este chip. Y dentro de la oración debemos actuar conforme a la voluntad de Dios. Yo cierro con una pregunta. ¿Usted y yo oramos así? Si quiere me volteo para que no me tenga que decir que sí, que no. ¿Cierto? Yo no sé ustedes, pero yo no. Vengo aprendiendo a orar así y vengo aprendiendo a actuar conforme a la voluntad de Dios. Claro, lo veíamos también el miércoles, el versículo con el que cerramos. ¿Qué dijo Pablo? He aprendido a vivir. Eso hay que aprenderlo, eso hay que trabajarlo. Y es lo que el Señor nos está llamando ahora, a trabajar en eso, en entender la soberanía de Dios. Mire, los tiempos que se vienen son peores. Y si nosotros no entendemos bien la soberanía de Dios, nos va a dar muy duro y algunos nos vamos a embolatar. Si no nos aferramos a la soberanía de Dios. Por eso yo le quiero hacer una invitación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a pedirle perdón a Dios por la manera como nosotros hemos orado. ¿Sí? Porque hemos orado queriendo que Él haga nuestra voluntad. Y en estos momentos tenemos una petición específica. Todos tenemos alguna petición específica. Vamos a empezar de una vez y vamos a sujetar esa petición a la voluntad de Dios. Y vamos a declarar y vamos a comprometernos con Él en que lo que Él haga con esa petición está bien. La vamos a aceptar y nos vamos a conducir conforme a lo que Él decida. Yo estoy pidiendo, no sé, sanidad y resulta que no hay sanidad, yo actúo conforme a eso. Yo estoy pidiendo, no sé, un trabajo y resulta que el trabajo no llega, yo voy a actuar conforme a eso. Estoy pidiendo estabilidad en mi matrimonio, resulta que eso no llega, voy a actuar conforme a eso. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, amado Rey, y quiero ponerme al frente de la iglesia, Señor, y pedirte perdón. Pedirte perdón porque yo reconozco, Señor, que no hemos orado como corresponde. Señor, hemos orado con una intención en nuestro corazón, a pesar de que de pronto hay veces decimos que se haga tu voluntad. En realidad, Señor, queremos es que hagas nuestra voluntad. Padre Celestial, perdónanos porque eso ha sido desde nuestra humanidad y queremos hacerlo diferente, Señor, porque estamos entendiendo tu soberanía. Estamos entendiendo, Señor, que tú eres soberano, que tú moriste en esa cruz y te sacrificaste por nosotros, derramaste esa sangre, Señor, esos pedazos de carne volaron, Señor, por nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos reunirnos otra vez con el Padre. Y Señor, por eso te pedimos, Jesús, que derrames de tu Santo Espíritu, y por eso te estamos pidiendo perdón, porque no hemos orado como oraste tú, porque no hemos actuado conforme a la voluntad del Padre como actuaste tú, Señor. Y hoy queremos, Señor, comprometernos. Hoy queremos, Señor, colocar esa adversidad por la cual estamos orando, esa petición especial. Hoy queremos comprometernos, Señor, para que, Señor, lo que tú decidas está bien, Señor. Danos la fuerza, porque en nuestra humanidad no somos capaces. Fortalécenos en el Espíritu, Señor, para actuar conforme a lo que tú decidas, amado Rey.
Padre celestial, te necesitamos tanto. Necesitamos tanto humillarnos delante de ti. Necesitamos tanto entender que nos falta tanto, Señor, que siempre, cada día estamos debiéndote, Señor. Padre celestial, amado Rey, nos entregamos a ti, Señor. Dios del universo, Salvador, Rey de toda la creación, Redentor divino, ríndase, iglesia. Santo eres, Señor. Tu soberanía es perfecta, Dios. Señor, tu soberanía es tal que permitiste que tu hijo pasara por esa copa amarga. Pero tu soberanía es tal que lo resucitaste, lo tienes sentado a tu lado, está esperando que tú coloques el mundo a sus pies y va a reinar contigo por toda la eternidad. Tu soberanía es tal que permitiste que David perdiera a su hijo, al hijo de pecado, pero tu soberanía es tal que se lo repusiste y hasta le restauraste y le diste un hogar con la mujer que pecó y le diste un rey como Salomón, que fue el único hijo que sirvió para tu propósito, porque los otros tenían otro propósito. Padre, tu soberanía es tal que a pesar de nuestra maldad nos has bendecido, nos has demostrado tu amor, Señor. Tu soberanía es tal que nos has transformado en nuestro corazón. Es tan grande tu soberanía, Señor, que no podemos hacer otra cosa que rendirnos ante tu soberanía, Señor. No podemos más que alabarte, bendecirte, glorificarte, Señor. No podemos más que sentirnos pequeñitos delante de tanta majestad, delante de tanta soberanía. Pero necesitamos, Señor, que nos ayudes, que derrames de tu Santo Espíritu para poderlo lograr. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo te pido la bendición para tu iglesia, Señor, que se retira a sus casas, Señor, a su descanso. Que vayan, Señor, con tu presencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Permíteles disfrutar de un día en familia, amado Rey, y sigue tocando su corazón con esta palabra para que cambiemos el chip de la oración y podamos ver una oración más efectiva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Manos que